Sí. Les quiero contar que el viernes 21 fue el Día Mundial de Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica y para eso estamos con nuestro neurólogo de confianza, Juan Biglione. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Hola, Juan. Gracias a vos por estar siempre ahí al pie del cañón. Juan, como para arrancar y abrir un poco el tema y romper el hielo, ¿qué es la ELA? ELA son las siglas de esclerosis lateral amiotrófica. Es una descripción bastante científica, pero que de alguna manera describe exactamente lo que pasa a nivel del sistema nervioso central, donde hay una degeneración de un grupo neuronal que se llama de la vía piramidal, son neuronas motoras, y un poco esos términos ya nos introducen en pensar que lo que se dificulta clínicamente en el paciente que sufre esta enfermedad es parte de su capacidad de movimiento de distintas partes del cuerpo, a partir de una degeneración de ese grupo de neuronas que nace en el cerebro y recorren parte de la médula. Existen, o sea, esto me imagino yo que es una cuestión genética, pero ¿existen factores ambientales que puedan influir en la aparición de esta patología? Sí, como tantas cosas en neurología, no hay una descripción y un correcto saber sobre cuál es exactamente la patogénesis o lo que origina. Se postula, como otras tantas enfermedades neurológicas y de otras especialidades, que es un conjunto de cuestiones que en un momento determinado se juntan en una persona en particular que provocan la aparición de la enfermedad en la persona. O sea, hay que tener una base genética donde, como vos decís, puede haber algún influjo ambiental del momento y que hace que de alguna forma, por así decirlo, se despierte la enfermedad y empiezan a aparecer los cambios que producen los síntomas. O sea, Juan, no va, como ocurre en otras enfermedades, a ver, muchas veces se escucha, che, si en tu familia muchas personas han sufrido de cáncer, es muy probable que tengas que atender esa cuestión porque puede ser propenso a, en este caso, puede que no haya una línea hereditaria y le aparezca uno. Bien, si bien en ELA hay formas familiares, no es la mayoría de los casos. Mira. La mayoría de los casos es lo que se dice en forma esporádica, o sea, le toca al que le toca. Y los factores ambientales no son tan decisivos como en otras enfermedades. Otras veces hemos hablado de los ACV, los ataques cerebrovasculares en personas de mayores de 50 años, si son diabéticos, hipertensos, colesterol, tabaquista, alcohol. Esos son factores de riesgo muy claros que favorecen la aparición de lesiones vasculares del cerebro y la persona puede terminar con un ACV. En ELA no hay una clara asociación con algún factor en particular. ELA sería lo de Esteban Bullrich. Claro. ¿No? La enfermedad que es uno de los casos que más visibilidad tiene y que incluso ha dado notas y bueno, ha sufrido un gran deterioro de su salud, lo que se ha visto de cómo empezó cuando lo contó en conferencia de prensa y cómo hoy está atravesándolo, pero con un mensaje súper motivador, pensando a futuro y en curarla, la enfermedad o encontrarle la vuelta. Sí, ese es un caso muy conocido, muy reciente. La verdad que cuando aparecen estas figuras con estas patologías, de alguna forma a nosotros nos ayuda, y sobre todo cuando es una perspectiva como el de esta persona que se ha cruzado en una lucha por sí mismo, para dar a conocer de qué se trata. Si bien no es una enfermedad de alta frecuencia, sí ocurre, es muy frecuente en la sociedad. Nosotros en el consultorio tenemos muchos pacientes, todos los años hacemos este tipo de diagnóstico. Es una patología que aparece principalmente en varones mayores de 40 años, aunque puede ocurrir en mujeres también y en edades más jóvenes. Pero el paradigma es varón de 40 a 60 años de edad. ¿Puede ser que la sintomatología vaya variando de acuerdo al paciente o a la persona? Sí, eso tiene mucho que ver con el grupo de neuronas que se pueden ir afectando en el tiempo. Hay una forma de ELA que se llama vulvar porque lo que se afecta es parte de troncos nerviosos de un área anatómica que se llama bulbo, a partir del cual es toda la inervación de músculos de la deglución, del habla. Entonces
al perder estímulo todos esos músculos se atrofian, por eso también el término esclerosis lateral amiotrófica hace referencia a eso, atrofia del músculo por falta de estímulo del nervio. Entonces esa forma bulbar que se llama puede afectar en eso de que la persona se ahoga, incluso puede haber en un momento dificultad respiratoria, que es uno de los grandes problemas que tenemos en los pacientes y por lo cual a largo plazo es lo que realmente trae más problemas. El tórax, que depende de los músculos intercostales, que a su vez están inervados por estos nervios, los músculos pierden fuerza y el tórax pierde esa capacidad de insuflación para el aire. Entonces es una cuestión netamente motora, porque si uno piensa en una afección en el cerebro, en las neuronas, piensa en un deterioro cognitivo. Pero por ahí, ¿cómo ves vos en el consultorio la cuestión más bien psicológica de estos pacientes que por ahí están súper lúcidos o con sus facultades mentales a full, pero tal cosa no les responde o no les funciona? Sí, está muy bien lo que decís, porque justamente el paciente con esta enfermedad no sufre un deterioro cognitivo, vienen cuestiones que tienen que ver con el índole emocional. Por supuesto, una persona con esta dificultad se angustia, hay depresión, afecta a la persona y al entorno familiar. El paciente empieza a ser una persona que necesita ser muy asistida en cuestiones básicas del día a día. Entonces sí, emocionalmente compromete al paciente y eso es parte del tratamiento integral y multidisciplinario, con lo cual hoy por hoy se ha podido dar mejor respuesta a estos pacientes, porque no solo participamos nosotros los neurólogos que en una primera instancia hacemos el diagnóstico, sino que también a partir de eso ponemos en marcha toda una serie de recomendaciones que incluye trabajo con kinesiólogos, psicólogos, fonoaudiólogos. Se arma un equipo de trabajo para que todas las dificultades que el paciente va teniendo se lo va asistiendo. Juan, ¿qué diferencia hay, brevemente se puede, con la esclerosis múltiple? Entiendo que la unilateral, digamos, decías vos, la parte muscular puede ser, y la múltiple también afecta el área cognitiva. Sí, la esclerosis múltiple y la esclerosis lateral amiotrófica son dos términos que muchas veces se confunden. Son enfermedades neurológicas, pero la fisiopatogenia, o sea, el origen de qué es lo que se daña en el cerebro, hacia las diferencias clínicas. En la esclerosis múltiple, lo que ocurre es una dificultad en la mielina de algunos grupos neuronales que a la postre terminan dando sintomatología también motora, pero con una evolución diferente. El paciente cursa episodios con recuperación y empeoramiento, recuperación y empeoramiento. Y detectado a tiempo, la esclerosis múltiple tiene un tratamiento muy específico que se puede cortar con ese ciclo, la persona puede mejorar y no empeorar nunca más. Lamentablemente, en esclerosis lateral amiotrófica, si bien hay algunos tratamientos farmacológicos que logran contener y enlentecer la progresión de la enfermedad, la evolución natural muestra que hay un empeoramiento lento, en algunas personas un poco más rápido, pero continuo y permanente del paciente, por lo cual no tenemos un tratamiento específico que logre curar la enfermedad. Juan, ¿y de qué va a depender eso, digamos, de cada uno? No sé, porque se me ocurre que si vos dijiste recién, no sé, pacientes normalmente se dan más en hombres de 40 años. La mayoría de los casos, digamos. Por supuesto que decías que también en mujeres. ¿Hay alguna forma de decir, bueno, no sé, si haces determinada alimentación, si tenés determinada alimentación, si haces ejercicio físico, si haces esto o lo otro, puede que ese proceso se dé más lentamente o no, digamos, depende de cada uno? Como decíamos, como desconocemos exactamente los mecanismos etiopatológicos que producen esa degeneración axonal, sí tenemos como respuesta decir, a lo que vos me preguntás, cuanto más sanos nos mantenemos en nuestra vida, si tenemos la mala suerte de tener esta enfermedad, si no tenemos otras patologías concomitantes o dificultades como pueden ser la obesidad, la diabetes, la hipertensión, voy a tener algunas herramientas un poco mejor para soportar ese deterioro que provoca la enfermedad.
¿Qué Bueno. pasa? No, mándale. No, iba a ir por el lado de justo que estaba en la cura para no salir, que salió hace un mes un titular publicado en distintos medios de unos médicos canadienses que encontraron una proteína que contrarresta la proteína que genera la enfermedad, una cosa así. ¿Qué avance hay de eso? No sé si lo has podido ver. Y eso, ¿cuánto tiempo, se puede plasmar para poder llevarlo adelante y que forme parte de los tratamientos que curarían, según lo que ellos dicen? O no sé si es un título sensacionalista. Sí, todo el tiempo se está investigando en todo el mundo. Esta cuestión es uno, hasta ahora, de las grandes deudas que tenemos desde la neurología, porque tenemos respuesta para muchas patologías, pero para esto no. En esta patología, como les decía, hay 2 fármacos aprobados actualmente que de alguna forma retrasan la evolución de la enfermedad, lo hacen menos grave, aunque la progresión es lamentablemente inevitable. La aparición de este fármaco es prometedor, por supuesto que no es definitivo y no es para nada hoy la respuesta hasta que nosotros tengamos estudios de progresión en el tiempo, y a veces por lo menos 10 años de uso del fármaco es lo que verdaderamente nos muestra qué es lo que pasa con los pacientes. Yo creo que antes había como mucha información que se desconocía, y hoy sabemos que nuestro cerebro tiene neuroplasticidad y tiene capacidad de adaptarse a los cambios y a algunas degeneraciones. En el caso de las personas con ELA, ¿cómo funciona ese mecanismo en el cerebro o en el sistema nervioso? Parte de los tratamientos están enfocados en 2 líneas. Por un lado es la línea de, como este fármaco que mencionabas, intentar que no se sigan dañando las neuronas, y hay otros fármacos que intentan, por otros mecanismos, trabajar sobre las neuronas que ya se dañaron, intentar reponerlas, ¿sí? No hay éxitos rotundos en esto, hay diferentes propuestas a través del tiempo. Hoy lo cierto que las mejores respuestas los pacientes con ELA la tienen a partir de la rehabilitación. En ese punto es importante la rehabilitación porque lo que vos mencionabas de la neuroplasticidad, el estímulo con los ejercicios que da el fonoaudiólogo para la afectación vulvar que decíamos antes, y el estímulo de los kinesiólogos para la parte motora de brazos y piernas, que se van atrofiando esos músculos, se va perdiendo fuerza con el tiempo, de alguna forma sostiene y contiene. Hay un interjuego entre las neuronas que quedan sanas, que retoman comandos y que son capaces de soportar los cambios de las neuronas que se van degenerando. Me encanta. Sí. No, me quedé... O sea, yo voy encontrando data y leí que en España hay una ley aprobada como de cobertura y que los respalda a las personas que están afectadas. Desconozco por completo, no sé si alguno de ustedes tiene respecto a eso, si hay algo en Argentina que sí le da respaldo, no sé, obra social o prepagas, que tengan o que cubran los medicamentos, lo que tienen que llevar adelante. ¿Cómo funciona eso? ¿Hay algo así? Bueno, estás dando en un tema clave que Bien. podemos hablar largo y entendido. Lamentablemente, como no tenemos, como digo, desde lo farmacológico una respuesta inmediata que a partir de tomar un fármaco en el tiempo se va solucionando un problema, y las mejores respuestas las damos a partir de los equipos multidisciplinarios durante el tiempo que dure la enfermedad en ese paciente, es que son tratamientos pensados a mediano o largo plazo, y las coberturas para ese armado de equipo, tanto en la parte pública como en la parte privada, son bastante limitadas. Y tenemos muchas dificultades, los pacientes terminan haciendo un peregrinar por diferentes sectores, como digo, desde el ámbito público, buscando ayuda ministerial. Obtienen respuestas parciales respecto de que el kinesiólogo lo tiene durante 3 meses, después le faltan otros 6 meses, el fonoaudiólogo lo tiene en un tiempito y después se le vuelve a caer. Lo mismo la lucha muchas veces con las obras sociales. Pero una persona diagnosticada con ELA no tendría posibilidad de acceder a un certificado de discapacidad. Se dan los certificados de discapacidad, pero el certificado de discapacidad no te garantiza la cobertura tampoco. Porque en definitiva lo paga el Estado. Hoy estamos en épocas de restricción bastante fuertes por parte del Estado, entonces no hay muchas coberturas en cuanto a la cantidad de profesionales que puedan asistir a esos pacientes, porque vamos a hablar, los distintos profesionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos, no solamente tienen que hacer frente al paciente con ELA, sino
a pacientes de rehabilitación neurológica de un montón de otras patologías. Con la particularidad también que muchos de estos pacientes es tal la dificultad motriz que tienen que hay que ir a asistirlo a la casa. Claro. Lo más conveniente es que sea domiciliario todo el grupo de atención. Yo decía, la parte respiratoria es la que en definitiva más lo complica al paciente, de tal manera que requieren complejos sistemas de respiradores en su casa, con tubos de oxígeno, un dispositivo que se llama CPAP que le ayuda a respirar, porque si no de noche cuando duerme se ahoga. Entonces hay mucho de la atención de distintos dispositivos con irregular suerte. Hay lugares que por suerte logran toda esa contención, en otros lugares nos cuesta más, a veces por momento tienen toda la contención y después se le cae la cobertura. Es una dificultad y por eso la lucha de Bullrich. Él empezó a ver esto en carne propia y parte de lo que él estuvo trabajando es estimular la investigación para mejorar los tratamientos, pero también ha trabajado en esto de la ley que preguntabas para la asistencia completa y lo más amplia posible para estos pacientes. ¿Puede ser entonces que las características socioculturales de un paciente con ELA determinen su futuro en el sentido de no poder acceder a determinados tratamientos o cuidados? Sí, es una realidad. Pacientes con menos recursos sociales, económicos, no logran todo el amplio sistema multidisciplinario de cobertura para soporte de su enfermedad, comparado con pacientes que tienen un mayor acceso económico, que en muchos casos logran hacerlo en forma particular y por fuera de la obra social, pero que pueden acceder a sillas de ruedas, lo que decía de los respiradores, sistemas de traslados en el vehículo con elevadores, cuestiones que hacen al confort en su día a día. Hay una diferencia entre quien está económicamente mejor posicionado. Juan, muchísimas gracias por venir, como siempre, tan claro, tan conciso. ¿Nos vemos la próxima? Bueno, con todo gusto. Dale, muchas gracias, Juan.